Y Abreu. Hola, hemos vuelto. Estás en el Norte Suena, en la 91.4 o 92.8 de Icoden Daute Radio. Y hoy está con nosotros Pedro Lupi, creador del proyecto Emociones Creativas. Bienvenido a Icoden Daute Radio. Lupi, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad es que cada vez que vengo aquí me siento muy a gusto, muy acogido, muy bien, muy bien. Como yo siempre le digo a todos los que vienen por aquí, esta es vuestra segunda casa, así que son siempre bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, en esta primera parte de la entrevista me gustaría que la gente te conociera, ya que a muchos pues también les has dado clase y a lo mejor algunos de los chicos dicen, vamos a ver, ¿y quién es Lupi? Está diciendo la chica que tiene un proyecto de emociones creativas. Vamos acá a conocerte un poquito más. De Albacete a Icó. Yo no sabía que eras de Albacete, yo me pensaba que eras de aquí de Icó. ¿Cuándo y por qué decidiste realizar este cambio tan drástico en tu vida? Porque de la península a una isla es un cambio súper drástico. Sí, bueno, soy de la provincia de Albacete, pero en realidad soy de Tarazona de la Mancha. Tarazona de la Mancha es un pueblo, un pueblito, más o menos como los Silos de grande, unos 7.000 habitantes, del norte de la provincia de Albacete. El siguiente pueblo ya es Cuenca, la provincia de Cuenca. Mi hermano estaba estudiando aquí en La Laguna. Mi hermano iba a hacer astronomía, pero, bueno, al final cambió y tal, pero no le resultó. Y yo me quedé sin trabajo en la península. Y entonces eché los papeles en muchos sitios y me dijo, yo, ¿por qué no te he hecho el currículum en Tenerife? Y lo he hecho aquí. Y a los poquitos meses me llamaron, hice la prueba, les gusté y terminé dando clase en el tanque. Ah, empezaste en el Empecé en tanque. el tanque y Buenavista. ¿Y cuándo empezaste en Los Silos, después de Buenavista y el Sí, tanque? al quinto año de estar aquí en Tenerife. Pero fíjate, yo me vine a Tenerife a finales de agosto y el 24 de septiembre ya era icodense. Mira, relámpago todo. He cumplido este año 22 años icodense, Los dos patitos, como efectivamente. quien dice. Bueno, me estás comentando y todo lo que te conocemos, te hemos conocido como profesor y ante todo tú te defines como lo que eres, como maestro. Ajá. Pero ustedes sabían una curiosidad. Yo esto no lo sabía y me quedé ahí un poquito a cuadros cuando me enteré de que Pedro Lupi ha trabajado de DJ, presentador, showman, entrenador de Mises y director de teatro. ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional en estas ocupaciones tan diversas y qué aprendizaje te has llevado de cada una de ellas? A ver, hay muchas que son previas a empezar como profesor y otras que las he ido también compaginando, Intercalándose. claro, con tal. Yo de profesor he estado 31 años. Claro, mi alumnado que me esté ahora mismo viendo por Facebook o por YouTube o los que me estén escuchando saben mis historias porque yo en clase me encantaba el contarles estas anécdotas para que entendieran que en la vida no se tiene uno que centrar solamente en algo, sino que tienes que estar abierto porque todo lo que vayas a conocer y todo lo que vayas a hacer te enriquece Exacto. y te hace crecer y mejorar como persona, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Ahora si quieres después lo hablamos del tema emocional. Todo me ha servido. Es decir, de DJ me sirvió porque soy un comunicador nato y el estar en una cabina de una discoteca, el animando y motivando a gente en el ocio, pues es espectacular. Eh, Como entrenador de Mises, eso sí que lo compaginé, ya era profesor, ya estaba ya trabajando como profesor. Pues me sirvió también para animar y motivar en una carrera o en algo que es muy duro, muy difícil, que es el tema del modelaje. La gente lo tiene muy idealizado, pero es duro, es durito, ¿vale? Sí. Y sobre todo para estas chicas que están empezando en ese momento con el tema de las Misses, necesitan a alguien al lado que las anime, las motive y sobre todo les enseñe herramientas para estar cómodas y sueltas en pasarela. ¿Qué más? Que te ha dicho tantas cosas. Director de Bueno, teatro es que también. mi primera carrera es arte dramático. Yo soy licenciado en arte dramático. Entonces, antes de empezar de profesor y durante mi etapa de profesor, he estado dirigiendo teatro también en la península. Aquí en Canarias no he llegado nunca a estar en el mundo del teatro, pero en la península sí que me he movido mucho en el mundo del teatro. Ujú. ¿Y qué obras de teatro has dirigido o has participado? Bueno, casi siempre eran obras de teatro muy de pueblo, porque trabajaba siempre con asociaciones culturales o parroquiales o de ayuntamientos de pequeños pueblecitos de la ribera del Júcar, que es una comarca
de pueblos muy pequeñitos de la provincia de Albacete, entonces eran pues todos de los Quirós, es decir, pues sainetes cómicos y cosas así que fueran, pues para que la gente de los pueblos pues se lo pasara bien y se entretuviera, sí, sí, sí. Exacto, y más en pueblos pequeñitos que a lo mejor no tenían pues tanto alcance de entretenimiento como tenemos en grandes ciudades. Ujú. Y mira, algo de eso pues también ellos aprenden a la vez que desarrollan pues un tipo de arte. No, y que no solamente era el día de la representación, Sino que venía todo el pueblo y llenaba el teatro, Exacto. sino todo el año de ensayos, que eso era una fiesta para los que venían, pero también para el mismo pueblo, ¿no? Porque era una actividad. El teatro es, yo digo, la actividad más completa de todas. Sí, Mm, porque no es solo el actor, porque a lo mejor el actor tiene que hacerse el vestuario también, colaborar en la escenografía, es muy complejo todo. totalmente. Bueno, me dijiste que eras licenciado en arte dramático, Ajá. pero también en ciencias de la religión. Ok, porque claro, los 31 años que he sido maestro de Exactamente, religión. porque has sido docente de esta especialidad desde 1991, si no me Ok, equivoco. sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como docente y sobre todo religión, que a veces es algo un Ujú. poquito difícil para los chicos? ¿Qué método de enseñanza has utilizado con ellos? Bueno, vamos a ver, yo desde el primer momento, minuto cero que comencé como maestro, yo sabía que no quería ser como muchísimos de los maestros que me dieron clase a mí en secundaria. Eh, yo vengo de una época en los años 80 en la que el bachillerato era un ladrillo, vamos, Sí. era conceptos y exámenes y poquito más, ¿no? Yo tenía claro que no tenía que ser así, con lo cual me puse las pilas y empecé a indagar, a investigar. A ver, yo ya en arte dramático me especialicé en psicología y en pedagogía del teatro. Y eso me dio muchas herramientas para poderlas aplicar también en el aula. Es decir, que desde el minuto cero ya empecé a dar la religión desde otro punto de vista, ¿no? Y luego empecé a estudiar, a investigar, a trabajar diferentes metodologías, hasta, bueno, yo he hecho de todo, convertir a los alumnos de primero de bachillerato en monitores de sus compañeros de primero y segundo de la ESO, con gincanas, con psicodesayunos, con los de bachillerato, pero también con los de cuarto, así, bueno, he hecho hasta un museo de la iglesia llegué a hacer en el gimnasio Un museo de la del iglesia. IES de los Silos, sí, 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 sí. Cuéntame eso, ¿cómo es eso el museo de la iglesia? Hice grupos cooperativos con los Sí. alumnos de cuarto de la ESO, cada uno preparó una etapa de la historia y luego pues eran como un museo y iban los alumnos de segundo de la ESO y pasaban por cada una de las etapas de la historia donde sus compañeros de cuarto de la ESO les tenían que no solamente enseñar esa etapa, sino hacerles algo que la entendieran. Entonces era muy bonito porque decoraban su rincón, preparaban una dinámica para que lo entendieran, espectacular. Y de ahí a todo, es decir, mindfulness, he hecho de todo yo. Eso me lo comentó mi hermana, lo del Sí, mindfulness, me decía, ajá, dice, él hacía las clases, salía relajada, técnicas de ajá. relajación, dice, sobre todo última hora, cuando tocaba, uff, del día. Total, sí, Sí. porque lo descubrí hace como unos 14 años, una cosita así, y un poquito más, porque estuve en los Silos 17 y su segundo o tercer año estaba en los Silos. Descubrí por medio de mi gran mentor, José María Toro, que es el que me ha hecho el prólogo del último libro. La aprendiendo a sentir. Ok, pues por medio de él descubrí esa técnica, que es una técnica muy sencilla, por medio de respiración consciente y la postura y la lengua, pues era el dedicar 4 minutos, 3, 4 minutos a que estuvieran callados, bien sentados, respirando, y esa relajación era potentísima. Luego la concentración en el centro de la palma de las manos, con la lengua, algún día hablaremos de la lengua. Y luego una gran herramienta que yo tengo, que es potentísima, que es el diario de sentimientos. Después ellos escribían en su cuaderno de sentimientos, su diario de sentimientos, cómo estaban, cómo se sentían, algo motivador que iban a hacer esa semana, etcétera, etcétera. Esos 7, 8 minutos de empezar la clase eran cruciales, porque a partir de ahí se empezaba con otra actitud, con otra Claro. forma. La verdad que es súper curioso porque yo nunca había hecho eso en una clase, lo que comentas así, de empezar relajado, con unas intenciones, Ujú. súper curioso. Porque es una metodología súper participativa, ya desde el minuto uno que entras a la clase hasta que sales Claro, no solamente participativa con los con compañeros los y tal, sino compañeros. también que trabajaba mucho la parte interior, la interioridad. De ahí surgió mi apuesta por la inteligencia emocional. Ujú. Bueno, antes de hablar de lo de la inteligencia emocional, pues sí va a ser la segunda parte de nuestra entrevista y Muy vamos a bien. tener para hablar un montón. También me gustaría tocar lo de, aparte de ser docente así de chicos jóvenes, también has sido durante 18 años formador de formadores. Ajá. ¿Y en qué ámbito has formado a los profesionales? Claro, en un principio lo que empecé fue
ayudarles en temas metodológicos. Bueno, tantas veces ha cambiado la ley educativa. Sí, la verdad que sí. Y ahora que se queden con una sola. Uno de los cambios de la ley educativa fue la LOE. Y la LOE implantó un concepto nuevo, metodológico, que revolucionó la mente y los nervios de los docentes, que eran las competencias. Eso de educar por competencias y evaluar por competencias. Entonces, yo fui uno de los que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias formó para que fuera formador de mis compañeros, enseñándoles cómo manejar ese tema de la metodología competencial, la evaluación competencial. Y empecé por ahí. Pero como ya había empezado con el tema de la inteligencia emocional y vamos a poner, la educación emocional, entonces los centros de profesores, sobre todo el que estaba aquí en ICO, que ahora están los Realejos, fue el que me iba llamando para dar talleres y cursos emocionales a mis compañeros docentes. Se fue corriendo la voz y entonces me llamaban de La Laguna, me llamaban tal, en la península también en algunos sitios me llamaban, y el colectivo de profesores de religión también en algún momento me llamaba, y ahí empecé y me gustó y me di cuenta de que era bueno como maestro de adolescentes, Sí. pero también bueno como maestro de maestros. Y ahí a darle para adelante Y ya. nada, y sobre todo si podía aportar un poquito de valor y un poquito de ánimo, de motivación y de aprendizaje a mis compañeros y hacerles la vida un poquito más fácil, para mí era un regalazo, un regalo. Sin duda un regalazo. Entonces, por lo que estamos ahí indagando y leyendo entre líneas, entonces actualmente sigue ejerciendo de docente. Claro, vamos a ver, lo único que yo hace año y 4 meses decidí salirme del sistema educativo, es decir, renunciar a mi plaza después de Sí. 31 años y hacerme autónomo. Ahora que está la Bueno. cosa y la realidad tan estupenda, pues ahora es cuando yo decido emprender. Claro que sí, hay que tirarse a la piscina y hacer cosas. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? Porque era imposible compaginar mi labor docente en el sistema con la formación a los educadores. Era imposible. Es decir, no pude. Lo intenté durante varios años, reducción horaria, la pandemia entre medias Sí. y tal, pero era imposible. Porque el sistema educativo es demasiado, voy a decir una palabra fuerte, pero es demasiado hermético y demasiado esclavista. Esclavista sobre todo en el tiempo. Ya. Entonces, claro, era muy difícil compaginar. De ahí que fui planteándome cómo, cuándo y cómo el hacer ese cambio, ¿no? La pandemia vino muy bien. A todos nos vino bien. Vino mal por unas cosas, pero Claro. a todos nos vino bien para reinventarnos, Ok. para seguir especializándonos. ¿Y qué te voy a decir? Sin duda, pues te vino bien para tirar para adelante con lo del proyecto de emociones creativas, de aprendiendo a sentir. Y también para seguir haciendo talleres con niños, porque creo que esta semana hiciste alguno en otra isla, en Gran Sí, Canaria. pero era con profesores. Fue con Sí, profesores. fue en un instituto en Bañaderos. Allí le di a un grupito grande de docentes y allí estoy llevando un proyecto que se llama Aprendiendo a Sentir, como mi libro, en el que sobre todo trabajo conciencia emocional, gestión y motivación. Aunque claro, habilidades sociales y empatía sin querer los hacen porque los pongo a trabajar desde el minuto cero unos con otros. Sí, no, pero con alumnado sigo trabajando porque cuando me llaman ayuntamientos o asociaciones o centros jóvenes o tal, yo no tengo ningún inconveniente de darles talleres también, sobre todo eso, de conciencia emocional, que es lo que peor llevamos en este momento de nuestra sociedad. El no ser consciente, es decir, ¿cómo estás? Mal, pero mal cómo. Y no saber expresar, no entender, no comprendernos en nuestro ser emocional, porque todo lo llevamos a la mente. Y la mente no tiene siempre razón de todo. Exacto. Hay que pasarlo también por el corazón. Y eso es lo que nadie nos ha enseñado. No nos enseñan a hacer eso. Entonces tengo varios talleres aquí en ICO. El año pasado impartí unos cuantos y este año espero impartir también en los institutos un proyecto que llamo el GPS de mi vida. El GPS ya sabes lo que hace, Sí, ¿no? el navegador del coche. Claro, orientarnos y llevarnos a una meta, a un objetivo. Y lo hago sobre todo con los finales de etapa, cuarto de la ESO, segundo bachillerato, un poco para que aprendan el tema del propósito de vida, el sentido de la vida. Y hay que trabajarlo también desde lo emocional y desde lo mental, porque, a ver, no podemos desconectar el corazón de la mente, pero tampoco la mente del corazón. Es como recíproco, ¿no? Es decir, hacer un equilibrio entre ambas realidades. Claro que sí, tenemos que estar equilibrados, todo lo que es mente, alma, corazón y sentimiento. Y yo creo que ya esto nos sirve de introducción para lo que sería la segunda parte de nuestra entrevista, porque ya hemos conocido a Pedro Lupi en esta primera parte de la entrevista,
pero quieren ya saber más y que hablemos más sobre el proyecto Emociones Creativas, pues no se despeguen que volvemos en nada, dentro Publi. El Norte Suena, con Chaxi Abreu. Hemos vuelto, estás en El Norte Suena, en ICO de Naute Radio, en la 91.4 y en la 92.8. Y seguimos compartiendo la tarde con Pedro Lupi. En la primera parte lo conocimos un poquito más, pero ya en esta segunda parte vamos a inmersarnos ¿en dónde? En lo que son el mundo de las emociones. Y vamos a empezar ya hablando de ellas. ¿Cuál es el proyecto Emociones Creativas? ¿Y cómo definirías lo que es una emoción y un sentimiento? A eso tendríamos aquí un debate, tendríamos aquí una clase magistral. Un debate, no, yo más bien creo que sería un aprendizaje por mi parte. Entonces una clase magistral. Vamos a ver, mi primer proyecto es Emociones Creativas, que son 3 libros, una trilogía. Emociones creativas, más emociones creativas, cuando las emociones se hacen creativas. Los títulos son muy repetitivos porque en realidad el proyecto es uno, emociones creativas, pero en tres tomos. La primera y segunda parte es simplemente trabajar los 5 pilares de Daniel Goleman, de manera muy práctica, muy creativa, muy vivencial, y con actividades, y luego tú llevarlo al ámbito que quieras. Están pensados para educadores, pero se puede llevar a cualquier ámbito, al familiar, al laboral, al de los amigos, al que quieras, ¿vale? Porque realmente lo que se pretende es que tú practiques una serie de herramientas de educación emocional, las hagas tuyas, las interiorices y entonces las apliques en el ámbito que quieras, en el educativo, imprescindible. Y el último, el tercero, es un practicum. Ese sí que está más pensado solo para educadores, porque son 4 unidades de trabajo en el cual se pueden llevar al aula directamente. Cuando las emociones se hacen creativas, entonces está más dedicado a lo que es el aula, me Claro, comentas. ese sí, el tercero está más preparado para... A ver, lo puede trabajar cualquier persona igual, ¿no? Sí. Pero está estructurado y pensado para que se pueda llevar al aula o a cualquier grupo de trabajo de adultos o de adolescentes o de niños, ¿ok? Pero vamos, que es más sistemático. Los otros no, los otros puedes coger las emociones por donde quieras, el capítulo 4 o el 15, da lo mismo, ¿no? Porque vas al índice y dices, hoy me apetece trabajar tal tema. Y entonces te vas a ese tema y vas por ahí. Y no tienes ni siquiera por qué hacerlo entero, ¿vale? Ese fue el primero. ¿Por qué surgió ese? Ese primer proyecto surgió por un blog que se llamaba Emociones Creativas, que en poco más de un año llegué a más de 111.000 visitas en todo el mundo. Eso es difícil con un blog llegar a todas esas visitas. Y una persona desde la Isla Baja. Es decir, que en un blog, que era un blog de publicidad, de Google, vamos, gratuito y sin ningún... Sí, el típico blogger de toda la vida. Y sin ningún tipo de publicidad y nada, simplemente era yo porque me apetecía compartir lo que estaba haciendo en mi vida y lo que estaba haciendo en el aula, porque todos esos libros, igual que los nuevos, están aplicados en el aula, es decir, lo he hecho con mi alumnado. Por eso están dedicados, todos los libros, todos están dedicados a mi alumnado, porque han sido los verdaderos protagonistas de estos 2 proyectos. Y una editorial, PPC, en Madrid, dando yo una conferencia en un congreso nacional, pues se interesó por el tema, le comenté que tenía ese blog y me dijeron que lo querían convertir en libros, en proyecto. Y así fue, así surgió el primer proyecto. Y la editorial pues te ayudaba mucho en lo que es la promoción. Claro, la editorial lo que hace realmente es que lo tiene a la venta no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica. Con lo cual, en ese aspecto, la parte de distribución y la parte comercial y de publicidad, pues yo la llevo a ellos. A pesar de que yo, como soy tan exagerado con las redes sociales, hago constantemente. Pero bueno, quiero decir que ellos sí que me ayudan. Y me preguntabas, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Eso es del segundo proyecto, pero bueno. Pero te lo digo. Vamos a ver, mira, para que lo entiendan, yo siempre digo una fórmula, ¿vale? Que es E más P igual a S guión C. Y no es química ni es física. No, yo creo que no. Las emociones primarias o básicas, que son 6, si quieres luego cuando hablemos de aprendiendo a sentir, vale, te las comento muy rápidamente. Las emociones primarias que son innatas, naturales, que están hechas para adaptarnos, para informarnos, para protegernos, para cuidarnos. Esas emociones primarias que no podemos hacer nada, porque están y ante cualquier estímulo interno o externo van a salir, esas van a salir, no podemos hacer nada. Inmediatamente después se les pega un pensamiento. Un pensamiento no es ni más ni menos que una experiencia que hemos tenido previa con algo parecido a lo que estamos sintiendo en ese momento. Si ha sido agradable o desagradable,
El pensamiento va a ser agradable o desagradable. Y esa suma la convierte en un sentimiento. Pero ese sentimiento guión C, ese sentimiento va con un comportamiento. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, mi manera de gestionar, porque no se pueden controlar las ¿Qué va? emociones, nuestra manera de gestionarlas es, si cambio el pensamiento, cambio el sentimiento y por lo tanto cambio el comportamiento. Eso es súper complejo. Claro, pero es que, a ver, en lo emocional hay un truco. ¿Cuál? Practicar, 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 practicar. Eso es lo malo, practicar, practicar. Y cuando una persona que no es constante como lo soy yo, ya la llevamos mal ya. Claro, pero mira, por eso yo siempre digo que lo importante de lo emocional, en todo en la vida, pero lo emocional es ser conscientes. Ser conscientes, es decir, cuando yo empiezo a sentir algo, empezar a plantearme por qué estoy sintiendo eso, para qué estoy sintiendo eso, qué me quiere decir la emoción en ese momento y sobre todo para qué me quiere adaptar, para qué me quiere proteger, para qué me quiere cuidar, para qué me quiere informar. Porque a lo mejor descubrimos que lo que estoy haciendo realmente no tiene nada que ver con lo que la emoción me está diciendo. Exacto. Porque tú puedes tener una emoción, pero después la capacidad de raciocinio y tal dice, no, eso no lo puedes hacer. Efectivamente, ¿no? Pero tampoco pasa nada en que meta la pata, porque en la vida también se aprende de los Sí, errores. un aprendizaje en la vida, claro. Es decir, pero no quedarme con la frustración o con el error, sino decir, bueno, ¿qué he aprendido de aquí? Pues he aprendido que cuando tengo esta emoción, cuando siento esto, se convierte en este sentimiento, y este sentimiento no me hace bien, ni hace bien mi entorno, ni me facilita ni me ayuda en la vida, ni me adapta. Si no me adapta, olvídate, cuidado, porque hay sentimientos y emociones que son agradables y otras que son desagradables. Pero, a ver, hay que aprender también a vivir las desagradables. Claro. Porque si nos adaptan y nos sirven para que nuestra vida sea mejor y funcione mejor, pues tenemos también que asumirlas. No todo en la vida tiene que ser agradable. Hablábamos fuera de micrófono y de cámara, hablábamos del tema de que hay emociones que tienen mejor fama que otras. Sí, por supuesto. No es lo mismo estar alegres, como estamos ahora, que estar con la lágrima en el ojo viendo una película. O enfadadísimo. O enfadadísimo. O a lo mejor con miedo. O con un asco. Imagínate con un asco. Con un asco. Con asco, con desagrado, amor, con miedo. Ay, Dios, yo no voy a decir nada, que me está preguntando, que me va a preguntar. O que te caiga alguien más que tiene que ver con el asco y estar incómoda, Exacto. nervioso, fatal, incluso enfadado y triste porque te caiga el mal. Es decir, le tienes asco, aunque suene mal, es que es el asco lo que le tienes en realidad, ¿no? Exactamente. Y que tengas que estar, es difícil, es duro. Pero claro, tenemos que aprender también de las emociones que nos producen ese desagrado, ¿no? No, y hasta incluso lo que estás diciendo del desagrado, pues ahí se puede conectar con lo que es el raciocinio. Por ejemplo, hay una persona que a lo mejor no es de tu agrado, pero el raciocinio te dice, la tienes que tratar bien. Porque es tu Entonces, jefe, ahí, porque es tu jefe. por ejemplo, porque es tu jefe, porque es un amigo de tu madre o de tu padre o tal. Y entonces ahí, pues ahí se establece lo que se llamaría el trato cordial. Claro, pero por eso te digo que en todos los libros Sí. pero hay dos preguntas claves, que mis alumnos lo saben, que en su cuaderno de sentimientos, su diario de sentimientos, las tenían siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿O qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Ante esa situación, esas dos preguntas, que por favor se las escriban y que se las borden en las toallas y en las servilletas para que las recuerden siempre. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Porque hay veces que no puedo hacer nada, aunque yo tenga todo lo que tenga que tener. Es que hay veces que nos empecinamos en solucionar cosas que no podemos, no está en nuestras manos, porque depende de la otra persona, no de mí. Es decir, cuando yo me enfado con alguien, me enfado muchas veces por mí mismo, porque la otra persona a lo mejor ni siquiera es consciente de que me ha provocado a mi enfado. Por eso también las habilidades sociales son importantes. Comunícalo, no soy adivino. Eso pasa mucho, sobre todo que yo he estado con adolescentes toda mi vida. En las relaciones. En las relaciones. Dale, si me quisieras sabrías lo que me pasa. Claro. Y claro, como yo estoy enamorado de ti, soy adivino, el amor me hace adivino, y entonces sé lo que te pasa porque como te quiero sé lo que te pasa. Y eso para ti fue como un máster en emoción, estar con los chicos. Bueno. Y para ellos yo, Claro. un Jedi, un maestro Jedi. Bueno, hemos estado hablando de lo que es emociones creativas, pero el de aprendiendo a sentir, hubo una cosa que me comentaste, que va dirigido también a lo que es docentes, pero son libros
que van acompañados por música. Claro, claro, claro. ¿Y por qué decidiste ponerle música? Bueno, es la pandemia. La pandemia tiene la culpa, lo primero, la pandemia tiene culpa de este libro, pero también del libro con música. Bueno, si el primer proyecto, Emociones Creativas, de los 3 libros, son prácticas y actividades para los 5 pilares de Goleman, si la gente no lo sabe, es autoconocimiento, gestión, motivación, empatía y habilidades sociales, ¿vale? Bueno, pues este libro, en realidad, me baso solo en las emociones primarias de Paul Ekman. Es un sociólogo americano que descubrió que toda la humanidad tenemos 6 emociones primarias. Hay otros estudiosos que dicen que hay 5, que hay 4, que hay 7, pero bueno, yo me quedé con este porque me encanta. ¿Y cuáles son? Pues son, por orden de evolución. Vamos a ver. Por orden de evolución, el miedo, que nos protege, que nos advierte, que nos cuida, el miedo. El miedo es bueno, todas son buenas y todas son adaptativas y buenas. Si nos adaptan y nos sirven, si no, tendremos que hacernos... El miedo es bueno porque también es protección. Sí, y además el miedo nos hace estar alerta. Entonces, por ejemplo, miedo a hablar en público o a hablar delante de un micrófono. A ver, si el miedo es fobia, es caca, no es adaptativo, no te sirve. Pero el miedo es necesario que yo esté aquí con esta tensión que tengo en el estómago, porque Ay. me tiene, claro, porque te tiene... Es decir, si tú cuando entras aquí al estudio no sientes ese hormigueo en el estómago, es porque realmente no te interesa, no te preocupa o no es importante para ti. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo porque nos da la adrenalina, el miedo nos da la adrenalina para estar 100%. Cuando terminemos este momento, haremos esto. porque, Seguro porque que sí. La adrenalina agota. Pero bueno, el miedo. La siguiente, la ira. La ira habla sobre todo de defensa. Habla también de no me toques mis valores. Habla de injusticias. La ira habla de todo eso. Igual, la ira es necesaria para que no se metan en mi terreno, en mi vida, para que no me hagan daño. Es como un escudo protector, pero igual, la ira no gestionada o mal gestionada, pues también es dañina y tal. Por eso hay que pensar siempre si me sirve, me adapta y realmente me funciona para su función, ¿no? Que su función es el defenderme y el tal. Claro, sin atacar. Luego ahí entraría la asertividad, etcétera, etcétera, que vendría con la empatía, ¿no? La siguiente emoción sería el asco. Y el asco tiene como 2 versiones. La versión biológica, es decir, nos protege de cosas que nos pueden hacer daño físicamente, nos protege de la salud, nos protege tal, pero también está la parte social. El rechazo a personas o colectivos que pueden ser perjudiciales para mí. Por ejemplo, el asco lo que hace es que me evita que me junte con los gamberros del instituto. Sí. Pero es mentira. Son los más populares, acuérdate. Bueno, pero sí, pero es cierto. Sí, eso es cierto, sí. Claro, claro. Pero hay que decirlo, ¿no? Es decir, o con la homofobia, la xenofobia, todo este tema de fobia suelen ser producidas por el tema de el miedo y el asco juntos. Miedo a lo desconocido, rechazo. ¿Ok? Por ejemplo, biológicamente, a mí no me gustan las lentejas. Y mi abuela me decía, pero tú las... cerebro porque es la que menos energía gasta. Sí. Pero también equilibra porque es la emoción encargada de ajustar nuestros problemas emocionales en general, porque lo que hace es reformularnos, reconstruirnos ante un fracaso, ante una pérdida, ante un luto, ante una ruptura, ante un problema. La tristeza lo que hace es para
para, reflexiona, medita, piensa y actúa después. Recomponte, haz tu vida nueva y vuelve a empezar. No vuelves a empezar de cero nunca, ¿eh? No, sino de dónde lo dejaste. Claro, pero también es verdad que no empiezas igual que lo dejaste. Tampoco, porque ya tienes el aprendizaje hecho. Efectivamente, Sí. y ha habido ahí una pérdida que va a ser siempre un vacío en tu vida, Sí. ¿no? Algún día hablaremos de lutos y de duelos. Pero, ya te digo, la tristeza es muy buena. Y la tristeza es la emoción de la empatía. Es la única emoción que nos aproxima a los demás de corazón a corazón. Nos hace empáticos. Si alguien ha visto la película del revés, cuando el monstruito, ¿sabes? El elefante con... Sí, Bing-Bong se llama. Bing-Bong, Sí. tiene el problema que tiene cuando pierde el cacharro volador. ¿Quién es la que se acerca realmente y lo consuela y lo anima? Tristeza. ¿Y cómo descubre la alegría que tristeza es valiosa? Cuando recuerda aquella vez que ella le metieron un gol, creo que fue, y se puso muy triste, y todos fueron a animarla y a motivarla, y se la llevaron a una hamburguesería a celebrarlo, pero tuvo que ser la tristeza la que hiciera que los demás fueran a animarla y a motivarla, ¿no? Pues la tristeza, de verdad que la aconsejo, pero cuidado, es muy, muy adictiva. Y la tristeza nos puede meter en un hoyo que luego no salgamos. No, seamos conscientes. Y de vez en cuando metamos la que viene ahora, que es la popular, la alegría. Alegría. Que la alegría es la emoción de la simpatía. Sí, pero si la convertimos en euforia ya la fastidiamos ya. A ver, pero siempre hay que tener también esa alegría de fiestas, bodas y comuniones. Sí. De vez en cuando hay que darse un chute de Claro que euforia sí. y de alegría general. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro la olvida muy pronto. Porque no le sirve, no la entiende. Y la alegría sirve para festejar, para celebrar, para los logros, para los éxitos. La alegría es muy motivadora. Entonces, claro, tenemos que recordarnos todos los días que la alegría tiene que estar en nuestra vida. De alguna manera tiene que estar. Incluso aunque estemos tristes, no olvidemos nunca que también está la alegría en nuestra vida. Incluso yo lo pienso siempre en los duelos. Cuando vamos al tanatorio, vamos a la cripta, hay veces que sin querer en las conversaciones nos reímos. Sí, puede ser, sí. ¿Entiendes? Porque es una manera también, una válvula de escape para liberar esa carga emocional de ese momento. Sobre todo lo que estás comentando de lo que son los entierros, pasa cuando tú estás recordando a la persona que se está yendo y a lo mejor recuerdas anécdotas y sin querer te sale la risa. Efectivamente, Sí. ahí va, ¿no? Pero la alegría es muy importante, pero lo mismo, si es adaptativa, si nos sirve realmente para eso, para celebrarlo siempre respetando la asertividad y tal. Y la siguiente, que es la pobre, es la marginada del grupo, ni siquiera sale en la película, que es la sorpresa. Porque la sorpresa es tan efímera, la sorpresa es la emoción de la advertencia. Algo ha cambiado, prepárate, alerta, algo ha cambiado. Pero inmediatamente, ¡plup!, se le pega a una de las otras. Por ejemplo, el susto es sorpresa con miedo. Con miedo. La carcajada de repente, pues es la sorpresa con alegría. Y así podríamos... cuando haces una arcada ante un olor o lo que sea, Con es la asco, sorpresa con con el el asco. asco. Y así con todo lo demás, ¿no? Pues esas son las 6. ¿Qué te parece? Me parece, vamos, increíble, te digo, porque uno ve el cerebro así, pero psicológicamente todo lo que hace el cerebro las 24 horas del día. Y seguramente también durmiendo en lo que son los sueños y las manifestaciones, que normalmente también podemos definir los sueños como el recorrido que hace nuestro cerebro de todo lo que hemos vivido durante todo el día. Y limpieza. Y limpieza también, pues impresionante. Claro, por eso te decía lo importantísimo que es ser conscientes emocionales. Por eso en el libro este último, en la primera parte, la dedico simplemente para que veamos cómo tenemos que trabajar esa conciencia emocional en 3 niveles. Primero, el reconocernos en las 6 emociones, es decir, que sepamos cómo soy yo con cada una de esas emociones, qué hago, en qué partes de mi cuerpo es donde las siento, porque si yo reconozco las emociones en mí cuando las sienta, ya podré empezar a ser consciente de que cuidado, que estoy sintiendo tal cosa. Inmediatamente después vienen los pensamientos, la experiencia. Claro, aquella vez me pasó eso, pero ¿por qué me va a pasar ahora? Nuestro cerebro va a tender a lo negativo, porque le encanta una cosa negativa. Nuestro cerebro es muy negativo. Entonces hay que cambiar el chip y decirle, no, aquella vez pasó eso, pero ¿por qué va a pasar esto?
Vamos a darle una vueltita, ¿no? Entonces, Una eso, tuerca. claro. Y la tercera parte ya sería la parte ya de la gestión. Cambia el pensamiento y en ese momento pues cambiarás el sentimiento y el comportamiento. Exactamente, y como pueden deducir también nuestros radio oyentes y los que nos están siguiendo, también Lupi es coach. Sí, soy coach personal, educativo y emocional, claro. Bueno, y ya para terminar la entrevista, me gustaría saber dónde podemos adquirir tu obra literaria, dónde la gente puede ver todo lo que, porque han quedado cosas en el tintero, Sí. como pasa con todo, dónde pueden ver toda la información más ampliada de todo el proyecto y lo más importante, si te quieren conocer, dónde vas a realizar las firmas de libros. Bueno, vamos a ver. Lo primero y antes de nada, que termina el libro con el amor. Lo más Que importante. ni es emoción ni es sentimiento, es una forma de ser y de vivir. Entonces, termina el libro así porque digo, ¿qué le pasa a estas 6 emociones primarias cuando le ponemos el amor? Se transforman, cambian totalmente. Solamente un ejemplo y ya te explico lo otro. El amor con asco, el asco sin amor. Claro, lo entiendes perfectamente ahí, totalmente. Es decir, hacer algo, Madre mía. que te desagrada a alguien que amas, Sí, sí, pues lo haces con asco y lo haces porque lo estás haciendo pero lo por haces al amor. final. Pero hacerlo a alguien que no quieres, por tu trabajo. Es peor todavía. Claro, efectivamente. Bueno, pues ahí está un poquito, que sepan que termina con el amor. A ver, me encuentran en pedrolupi.es, esa es mi página web, ¿de acuerdo? Y ahí pueden encontrar todo Todo, el libro, el absolutamente. proyecto, Todo, formaciones, el todo. blog, porque el blog no lo cerré, sino que ahora sigue siendo apoyo a lo que son los dos proyectos. Ya hasta incluso pueden ver vídeos y Claro, todo. efectivamente. El blog. Pero también están ahí mi biografía, está también la bibliografía, un poco mis proyectos emocionales, uno que tengo como coach emocional que se llama En la isla de las emociones, que quien me sigue en las redes sabe que de repente aparezco vestido de explorador. Sí, yo lo vi. Muy resultó en el conjunto. Sí, pues surgió ¿sabes por qué surgió ese proyecto? Porque como los docentes o los educadores en general tienen que trabajar el aprendiendo a sentir, yo dije, si ellos no son competentes emocionales, va a ser muy duro. Entonces me inventé esa mentoría, que es en la isla de las emociones, que es online, para formar a esos educadores para que puedan ser competentes. Súper curioso. Y aquí en ICO se pueden comprar los libros en la librería San Sebastián, la que lleva Yaisa, la que lleva Yai. Ahí están seguro, incluso si yo estoy por aquí por ICO, que suelo estar, pues se lo puede decir a Yai y yo voy y se lo dedico incluso sin ningún problema. Problema que, como no lo hagan antes del lunes, el martes salgo volando. Pues ya saben, todos ahora a la calle, aprovechar que hasta el lunes miren aquí a Lupi. Y bueno, y después de Reyes, por supuesto, pero es que si quieren regalarlo en Navidad, que sepan que lo puedo dedicar hasta el lunes, porque ya el martes estoy viajando, porque tengo trabajo en la península Claro. estos días. ¿Y qué más? ¿Firmas del libro? Por firmas de libros, de momento no tengo ninguna a la vista. Hice la presentación del libro hace un par de semanas en el casino y fue espectacular, estuvo muy bien, pero de momento no tengo firmas de libros. Yo creo que de momento, a ver, quizás en la librería del Tacoronte, creo que es, en Tacoronte, en Barco de Papel. Barco de Papel, Barco de sí. Papel, puede ser, en un futuro no lo sé, porque todavía no hemos visto fechas ni nada, puede ser que esté allí, pero por lo demás... Pero eso ya saldrá publicado en la página web, me Sí, supongo. sí, no te preocupes que yo yo en las redes ¿Y, sociales, y tienes Facebook, Instagram? todas las redes sociales. ¿Y cómo te pueden encontrar? Pedro Lupi. Pedro Lupi. En Pedro Lupi. Hasta TikTok. ¿En TikTok también? Hombre. Pues miren, yo el canal de TikTok no me lo perdería, el de Pedro Lupi. Así que ya saben, me pueden seguir en Facebook, Instagram y hasta TikTok. Hasta incluso en TikTok con Pedro Lupi. Pedro Lupi, más o menos, pero vamos, que si ven mi cara, ya saben que estoy ahí. Ok, pues que te voy a decir, Lupi, muchísimas gracias por compartir con nosotros unos minutitos de radio. Pues muchísimas gracias a ti y a Icoden Radio, que siempre me recibe muy, muy bien. Y con Endaute Radio, tu segunda casa y la de todos los que nos visitan. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por seguir nuestro programa. Recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del Facebook del Norte Suena y escribirme a qué artista de la isla, ya saben que puede ser escritores, pintores, todo lo que se le ocurra de artistas, quieren que entreviste. A las 10 de la noche podrán volver a escuchar nuestro programa a través de los diales 91.4 o 92.8 y las veces que quieran lo podrán ver en nuestro canal de YouTube. Reciban el saludo de nuestro director técnico Paco Bastarrica y el mío propio. Sean que
felices.